Las manos. Cuando aparté el cristal del nicho aquella mañana de enero de 2019, lo primero que vi fueron las manos de aquel muchacho, y di un paso atrás tan rápido que choqué con la mesa de instrumentos detrás de mí. No estaban resecas, no estaban oscurecidas, tenían el color de la piel de alguien que duerme. 13 años bajo tierra, y aquellos dedos descansaban sobre el pecho como si el chico se hubiera acostado la noche anterior. Me temblaron las manos dentro de los guantes. Yo había abierto más de 400 sepulturas en mi vida, y nunca, ni una sola vez, había visto algo así. Mi nombre es Leonardo Crisanti. He sido restaurador y conservador de bienes funerarios durante 31 años, especializado en exhumaciones y traslados de restos en cementerios y basílicas de Italia. He trabajado para diócesis, para tribunales, para familias. He sostenido entre mis manos huesos de personas muertas hacía siglos y huesos de personas muertas hacía meses. Sé exactamente lo que el tiempo hace con un cuerpo bajo tierra, hora por hora, mes por mes. Por eso lo que voy a contarte no es una impresión piadosa de un creyente emocionado. Yo no era creyente. Llevaba más de 20 años sin pisar una iglesia que no fuera por trabajo. Y hay tres cosas que todavía no logro explicar. La primera es lo que medí en aquel cuerpo durante las 48 horas que duró mi intervención, y que contradice todo lo que la ciencia forense considera posible. La segunda es lo que el responsable del santuario me entregó el último día, envuelto en una tela, con la orden expresa de no abrirlo hasta que yo mismo supiera por qué. Y la tercera es por qué, 6 años después, terminé de rodillas y llorando en un lugar exacto que ni siquiera conocía cuando empezó todo esto, en una fecha que alguien había escrito antes de que yo pusiera un pie en Asís. 6 años callé. Tenía miedo de que me tomaran por loco, miedo de perder mi reputación profesional. Hoy lo cuento todo. Me hice restaurador casi por accidente. Estudié química aplicada a la conservación de materiales, y a los 26 años un profesor me metió en un equipo que trabajaba en una cripta del norte de Italia. Me quedé. Me gustaba el silencio de los muertos, su falta de exigencias. En cuanto a la fe, yo era de los que pensaban que la religión era un consuelo para quienes no soportan la idea de que después no hay nada. Vivo solo, con un gato gris llamado Cénere, y tomo el café siempre en la misma taza desfilada que me regaló mi madre antes de morir. La llamada llegó en diciembre de 2018. Era una voz de hombre, serena, con acento de la zona de Umbría. Se presentó como uno de los responsables del santuario del despojo, en Asís, donde reposaban los restos de un joven llamado Carlo Acutis. Me dijeron que había un proceso en marcha, que el muchacho estaba en camino de ser declarado beato, y que la iglesia necesitaba abrir la sepultura para realizar el reconocimiento canónico de los restos y prepararlos para su traslado y exposición. Necesitaban a alguien con experiencia técnica, alguien externo, alguien que no se dejara llevar por la emoción y que documentara cada paso con rigor. Acepté por el dinero y por la curiosidad profesional. Nada más. No tenía idea de quién era Carlo Acutis. Pregunté y me dijeron que era un adolescente que había muerto en 2006 a los 15 años, de leucemia. 15 años. Un chico que ni siquiera había llegado a la mayoría de edad y por el que se movía toda la maquinaria de la iglesia. Me pareció exagerado. Lo pensé de verdad. ¿Cuánto ruido por un crío? Llegué a Asís el 7 de enero de 2019. Hacía frío, un frío húmedo que se metía en los huesos. La ciudad estaba medio vacía, las piedras grises cubiertas de una bruma fina. Me alojaron en una casa de huéspedes cerca de la basílica. Esa primera tarde me reuní con el responsable que me había llamado y con un médico designado por la diócesis, un hombre mayor, callado, que sería el perito sanitario oficial. Repasamos el protocolo: apertura de la tumba, extracción de los restos, examen, documentación fotográfica, tratamiento de conservación, recolocación. Todo bajo acta, todo firmado. Esa noche apenas dormí, no por nervios. Por costumbre. La noche antes de una exhumación siempre repaso mentalmente cada herramienta, cada paso. Lo que no sabía es que ninguna de mis herramientas iba a servirme para lo que encontraría.
El responsable del santuario, antes de despedirnos esa primera noche, me entregó algo. Era un paquete pequeño, plano, envuelto en una tela de lino color crema, atado con un cordón. Pesaba poco. Me dijo que se lo había dejado la madre de Carlo, Antonia, con una instrucción extraña, que se lo entregaran al técnico que abriera la tumba, y que ese técnico no lo abriera hasta que supiera por sí mismo por qué se lo daban. Le pregunté qué significaba eso. Se encogió de hombros. Me dijo que él solo cumplía el encargo. Guardé el paquete en mi maletín entre la ropa y me olvidé de él. O eso creí. La mañana del 8 de enero entramos en la zona del enterramiento. El cuerpo de Carlo no estaba en una tumba de tierra común, como yo había imaginado. Reposaba en un nicho preparado, en un féretro con visor. Las condiciones de humedad de aquel lugar eran altas. Lo medí yo mismo con mi higrómetro de campo. 78% de humedad relativa, una temperatura ambiente de 9 grados centígrados. Anoté esos números. Son importantes, porque esas son condiciones que aceleran la descomposición, no que la frenan. La humedad alta es enemiga de la conservación. Cualquier colega mío te lo diría. Comenzamos a retirar los sellos. Y aquí está lo primero que no encajaba, aunque entonces no le di importancia. No había olor. En 13 años, en aquellas condiciones de humedad, tenía que haber olor. Siempre lo hay. Es lo primero que aprende un profesional a soportar. Aquella mañana, nada. Solo el olor a piedra mojada y a cera de las velas. Retiramos el visor, y entonces vi las manos. Ya te he contado mi reacción. Di un paso atrás. El médico de la diócesis a mi lado se quedó completamente quieto. No dijo nada. Yo esperaba, después de 13 años en aquellas condiciones, una osamenta, restos esqueletizados con quizá algún tejido apergaminado adherido. Lo que la ciencia llama un cuerpo en avanzado estado de reducción. Eso es lo normal. Eso es lo que el manual dice. Lo que tenía delante no era eso. El cuerpo conservaba su forma completa. Estaba vestido con ropa moderna, una sudadera, unos vaqueros, unas zapatillas deportivas. Y las manos cruzadas sobre el pecho mantenían volumen, color, una integridad de tejido que no debería haber sobrevivido a un solo año en aquella humedad, mucho menos a 13. Mi primer instinto fue el del profesional escéptico. Me dije, alguien lo embalsamó. Tenía que haber sido embalsamado en 2006, con técnicas de tanatopraxia avanzadas. Esa era la explicación racional, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Pregunté al responsable del santuario si el cuerpo había recibido tratamiento de conservación tras la muerte. Me dijo que no, que el chico había sido enterrado de forma sencilla, sin embalsamamiento, según el deseo de la familia. Yo no le creí. La gente no sabe lo que se le hace técnicamente a un cuerpo. Los familiares a menudo ignoran que hubo tanatopraxia. Así que decidí comprobarlo yo mismo. Y ahí empezó el problema de verdad. Un cuerpo embalsamado con formaldehído deja rastros inconfundibles. La piel adquiere una rigidez y un tono particulares, casi acartonados. Los tejidos se endurecen de un modo que un profesional reconoce al tacto, incluso a través del guante. Pedí permiso para examinar de cerca. Con extremo cuidado palpé la zona del antebrazo. No había rigidez de embalsamamiento. La textura no correspondía a un cuerpo tratado químicamente. Correspondía, y esto es lo que me heló la sangre, a la textura de un tejido conservado de forma natural. Algo que yo solo había visto en imágenes de cuerpos llamados incorruptos, en los libros de historia de la Iglesia. Casos que siempre había considerado exageraciones o fraudes piadosos. Cambié de hipótesis. Pensé en las condiciones del nicho. Quizá, me dije, hubo un microclima excepcional, una sequedad inesperada, una circulación de aire particular que momificó el cuerpo de forma natural. La momificación natural existe, la he visto. Pero la momificación natural reseca, oscurece, contrae los tejidos. Deja la piel como cuero viejo, marrón, tirante sobre los huesos. Lo que yo tenía delante no estaba momificado, estaba conservado con volumen.
con un aspecto que no correspondía a ningún proceso de momificación que yo conociera. Tomé mis instrumentos. Medí la humedad dentro del féretro, en el espacio inmediato al cuerpo. 76%. Casi idéntica a la del ambiente. Es decir, no había habido sequedad protectora. El cuerpo había estado, durante 13 años, en un ambiente cargado de humedad, el peor escenario posible para la conservación. Y sin embargo estaba así. Y entonces el problema dejó de ser una curiosidad y se convirtió en algo que no me dejaba respirar. Porque si no había embalsamamiento y si no había momificación por sequedad, no me quedaba ninguna explicación técnica sobre la mesa. Ninguna. Pasé las horas siguientes documentando todo con la cámara, metódicamente, intentando no pensar. El trabajo me calmaba. Fotografié cada centímetro del cuerpo, y mientras lo hacía noté el segundo detalle. El rostro. El rostro del chico no se había conservado tan bien como las manos. La parte facial mostraba alteraciones, una pérdida de los rasgos más finos. Eso, en cierto modo, me tranquilizó, porque era lo más parecido a la normalidad que había visto en toda la mañana. Pensé, bien, al menos el rostro se comporta como debería. Pero las manos, los pies, la integridad general del cuerpo seguían siendo imposibles. Aquí entró el médico de la diócesis. Llevaba toda la mañana en silencio. Se acercó, observó las mediciones que yo había anotado y por fin habló. Me dijo, con la voz muy baja, que él había revisado el certificado de defunción y el historial. Carlo Acutis había muerto de leucemia promielocítica aguda, el tipo M3, una de las formas más fulminantes y agresivas. Me explicó algo que yo, como no soy médico, ignoraba, que ese tipo de leucemia provoca alteraciones graves en la sangre, trastornos de la coagulación masivos, hemorragias. Un cuerpo que muere así, me dijo, tendría que descomponerse, si acaso, más rápido, no más despacio. La enfermedad jugaba en contra de cualquier conservación. Eso fue un golpe, porque mi última esperanza interior, no confesada, había sido que quizá algo en la bioquímica del chico, alguna circunstancia de su muerte, hubiera favorecido la conservación. El médico acababa de cerrarme esa puerta. La forma en que murió Carlo hacía aún más improbable lo que yo estaba viendo. Me quité los guantes un momento. Necesitaba salir. Caminé hasta la entrada de la basílica y me quedé respirando el aire frío de Asís, mirando las colinas grises bajo la niebla. Me temblaban las piernas. Yo, que había manejado cráneos de 600 años sin pestañear, estaba conmocionado por las manos de un adolescente. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado por dentro, quiero darte algo antes de seguir, porque a mí nadie me dio nada cuando más lo necesitaba. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por eso que llevas en el pecho y de lo que quizá no hablas con nadie. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a la sala, porque lo que descubrí aquella tarde fue mucho peor que lo que había visto por la mañana. Volví al trabajo decidido a encontrar la explicación. Tenía que haberla. La ciencia siempre tiene una explicación, me repetía, y un técnico que pierde la cabeza no sirve para nada. Retomé el examen con un protocolo más estricto. Mi tarea oficial incluía evaluar el estado de los tejidos para diseñar el tratamiento de conservación que permitiría exponer el cuerpo. Eso significaba que tenía que entender exactamente en qué condiciones estaba cada parte. Y al hacerlo a fondo, encontré algo que aquella mañana se me había escapado. Examiné el tórax y el abdomen. En un cuerpo en descomposición normal, tras 13 años, los órganos internos han desaparecido por completo, licuados y reabsorbidos, dejando la cavidad vacía o colapsada. Lo que esperaba era una cavidad hundida, la pared abdominal pegada a la columna. En cambio, el cuerpo de Carlo mantenía el volumen del tronco. No estaba colapsado. Eso solo podía significar una de dos cosas.
o las estructuras internas conservaban una integridad que era sencillamente imposible, o había habido alguna intervención posterior de relleno o soporte que yo desconocía. Pregunté otra vez. Pregunté si en algún momento, en algún traslado, alguien había intervenido el cuerpo, había aplicado siliconas, soportes, rellenos, algo. La respuesta fue que no, que ese reconocimiento de enero de 2019 era la primera apertura formal desde el enterramiento. Yo era el primero en tocarlo en 13 años. Volví a medir, ahora obsesivamente. Tomé la temperatura superficial del cuerpo en varios puntos con mi termómetro de infrarrojos. Esto es rutina. Sirve para evaluar si hay procesos activos. Las manos marcaban una temperatura coherente con el ambiente, alrededor de 9,5 grados. Normal. Pero anoté algo más sutil. La distribución del color en los tejidos no correspondía a la lividez cadavérica fija que se asienta tras la muerte y que, tras años, deja patrones oscuros muy característicos en las zonas declives. La coloración del cuerpo de Carlo era extrañamente uniforme, sin esos charcos de sangre acumulada y degradada que yo conocía de memoria. Aquí necesité un segundo par de ojos profesionales. El médico de la diócesis tenía formación clínica, pero no era forense. Solicité que se incorporara, aunque fuera por consulta, alguien con experiencia en medicina legal. Vino un colaborador, un especialista que prefiero no nombrar para proteger su intimidad, alguien que había trabajado en levantamientos de cadáveres para la justicia. Le mostré el cuerpo sin decirle nada de mis conclusiones, para no contaminar su criterio. Quería que mirara con frialdad. Lo observó durante largo rato. Tomó sus propias mediciones. Y luego me hizo una pregunta que me dejó frío. Me preguntó cuánto tiempo llevaba muerto el chico. Le dije, 13 años. Se quedó callado. Volvió a mirar. Me dijo que, si no le hubiera dado yo esa cifra, por el estado general de conservación de las extremidades, él habría estimado un tiempo de muerte mucho, mucho menor. No 13 años. Ni siquiera 13 meses, en aquellas condiciones de humedad. Y entonces dijo la frase que me persiguió durante años. Dijo que él no creía en milagros, que tenía que existir una causa física, pero que con los datos que teníamos sobre la mesa, esa causa física simplemente no aparecía por ningún lado. Éramos dos escépticos profesionales, en una sala fría de Asís, mirando el cuerpo de un adolescente que no se comportaba como la muerte manda. Y ninguno de los dos tenía nada que decir. Aquella noche, en la casa de huéspedes, no pude comer. Saqué mi ordenador y me puse a buscar. Buscaba casos de conservación cadavérica anómala, literatura científica, cualquier cosa que me devolviera el suelo bajo los pies. Encontré los casos clásicos de cuerpos llamados incorruptos en la tradición católica, decenas de ellos a lo largo de los siglos. Siempre los había despreciado como leyenda. Ahora los leía con otra cara. Pero ninguno me daba un mecanismo. Ninguno me explicaba el cómo. Y mientras leía recordé el paquete. El envoltorio de tela de lino que la madre, Antonia, había dejado para mí. Lo saqué del maletín. Lo sostuve en las manos. Era ligero, plano, atado con aquel cordón. Sentí la tentación de abrirlo. La instrucción me volvió a la cabeza. No lo abras hasta que sepas, por ti mismo, por qué te lo doy. No tenía ni idea de por qué me lo daban. Así que, contra toda mi curiosidad, lo dejé sobre la mesa, cerrado, mirándome, y me prometí que no lo tocaría hasta entender. Lo que no imaginaba es que entender me costaría 6 años de mi vida. Al día siguiente, 9 de enero, llegó la parte más delicada de mi trabajo, el tratamiento de conservación. La decisión que se había tomado, por motivos que ahora comprendo mejor, era que el cuerpo no se mostraría tal cual al público, sino que se le aplicaría una reconstrucción del rostro, una máscara de silicona realizada a partir de fotografías, dado que la cara había sufrido las alteraciones que ya mencioné. El cuerpo se vestiría y se dispondría para la veneración. Mi tarea era estabilizar los tejidos para que la exposición fuera posible y digna. Y aquí surgió la nueva anomalía, la que cerró el círculo de lo imposible.
Para tratar tejidos conservados se aplican productos específicos según el grado de deshidratación. Probé, en una zona discreta y mínima, la respuesta del tejido a los productos estándar. La reacción no fue la de un tejido viejo y reseco. Fue, otra vez, la de un tejido con un grado de hidratación que no correspondía a 13 años de enterramiento. El material se comportaba como joven. Anoté la observación con la mano temblándome tanto que mi letra apenas se entendía. Trabajé despacio, con un respeto que nunca antes había sentido hacia un cuerpo. Por primera vez en 31 años, no estaba manipulando un objeto técnico. Tenía la sensación incómoda, irracional, de estar tocando a alguien que de algún modo seguía presente. Me reñía a mí mismo por pensar así. Soy un hombre de mediciones, no de sensaciones. Pero la sensación no se iba. A media tarde ocurrió algo pequeño que, sin embargo, me marcó. Mientras ajustaba la posición de una de las manos, con el máximo cuidado, se me cayó al suelo el rosario que el cuerpo tenía entrelazado entre los dedos. Un rosario sencillo. Me agaché a recogerlo y al levantarme, tenía los ojos llenos de lágrimas y no sabía por qué. Yo no lloraba desde el funeral de mi madre. Y allí estaba, un restaurador de 54 años, llorando con un rosario en la mano junto al cuerpo de un chico que no conocía. El médico de la diócesis me vio. No dijo nada. Me puso una mano en el hombro. Y luego me dijo algo que en aquel momento no entendí y que después no he dejado de recordar. Me dijo que muchos de los que entraban a aquella sala salían cambiados, y que él lo había visto pasar con gente mucho más dura que yo. Le respondí, casi con rabia, que yo no había venido a cambiar, que había venido a trabajar. Sonrió. No discutió. Hasta ese momento todo lo que me desconcertaba era técnico. Mediciones, tejidos, humedad. Y a partir de ese momento, el problema empezó a meterse en un terreno donde mis instrumentos no servían de nada. Esa noche volví a mirar el paquete de Antonia sobre la mesa, y por primera vez me pregunté quién era de verdad aquel chico. No el caso técnico, el chico. Decidí que al día siguiente, cuando terminara mi parte, pediría hablar con alguien que lo hubiera conocido. Necesitaba entender por qué un adolescente muerto en 2006 generaba todo aquello. Y necesitaba, sobre todo, entender una cosa que se me había clavado y que no me dejaba en paz. ¿Por qué, al ver sus manos, yo había retrocedido como si hubiera reconocido algo? Como si en algún rincón de mí supiera lo que estaba viendo antes de poder nombrarlo. El 10 de enero terminé la fase principal de mi intervención. El cuerpo quedó estabilizado, dispuesto, preparado para lo que vendría. Antes de marcharme, pedí formalmente revisar la documentación del caso. Quería entender la cronología completa. Y al revisar las actas y los informes preliminares del proceso, encontré algo que reabrió todo lo que yo creía haber dejado atrás. En los documentos figuraba la fecha del enterramiento original y figuraba un detalle que me detuvo en seco. El cuerpo de Carlo, antes de llegar al nicho donde yo lo había abierto, había sido trasladado. Es decir, no había permanecido inmóvil 13 años en un mismo ambiente estable. Había sido movido, manipulado en su traslado al santuario del despojo. Y aquí estaba lo que me reventó la cabeza. Durante uno de esos traslados, según el acta, ya se había observado que el cuerpo presentaba un estado de conservación notable. Eso significaba que la conservación no se debía a un microclima especial del nicho final, porque el fenómeno ya existía antes, en otro lugar, en otras condiciones. La hipótesis del microclima, mi última tabla de salvación racional, se hundía del todo. El cuerpo se había conservado a pesar de los cambios de ambiente, a pesar de los traslados, a pesar de la humedad. En cualquier lugar donde estuviera, se conservaba. Recordé entonces el cuarto cabo suelto que me había estado molestando sin que yo lo formulara. Aquella ausencia total de olor del primer día. Volví sobre mis notas. En cualquiera de las hipótesis que había manejado, embalsamamiento, momificación, microclima, siempre quedaba algún resto de olor, por leve que fuera.
La ausencia absoluta no encajaba en ninguna. Pero ahora, sabiendo que el cuerpo se conservaba en cualquier ambiente, esa ausencia de olor dejó de ser un detalle aislado y se convirtió en una pieza más del mismo fenómeno único que yo no sabía nombrar. Pregunté al responsable del santuario por aquel traslado anterior. Me confirmó lo del acta y añadió un dato que no estaba escrito en ningún papel. Me dijo que, ya desde los primeros años después de la muerte, había habido entre quienes cuidaban del cuerpo la sensación de que algo no era normal con su conservación, pero que se había manejado con discreción para no alimentar fanatismos antes de tiempo, antes de que la Iglesia, con su lentitud característica, estudiara el caso con rigor. Y entonces hice la pregunta que lo cambió todo. Pregunté quién había decidido enterrar a Carlo en Asís, una ciudad con la que el chico, nacido en Londres y criado en Milán, no parecía tener una relación obvia. La respuesta del responsable me dejó sin palabras. Me dijo que el propio Carlo, en vida, siendo un niño, había pedido expresamente ser enterrado en Asís. Había dicho que quería descansar allí. Un niño sano sin saber que iba a morir joven, eligiendo el lugar de su tumba en una ciudad lejana. Eso me revolvió. Porque yo, por mi profesión, sé que la gente no elige dónde la entierran, salvo en circunstancias muy concretas. Y un niño, jamás. ¿Por qué un crío iba a pensar en su tumba y por qué precisamente en Asís? Empecé a tener la sensación, absurda para un hombre como yo, de que aquel chico había sabido cosas, de que había una intención detrás de todo, una intención que me incluía a mí sin que yo lo supiera. Me reñí de nuevo. Cansancio, me dije. Sugestión. El ambiente. Llevaba 3 días sin dormir bien rodeado de un misterio que mi cabeza no soportaba dejar sin resolver. Pero la sensación no se iba. Al contrario, crecía. Y la noche del 10 de enero, mi última noche en Asís, tuve que enfrentarme a algo que ya no podía seguir empujando hacia un rincón. La pregunta de por qué, al ver aquellas manos, yo había retrocedido reconociendo algo. La respuesta empezaba a formarse y me daba más miedo que cualquier dato. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las flores que en su tradición se asocian a tantos santos. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero que nadie se confunda. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana desde que volví de Asís siendo otro hombre. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por algo difícil. Llega a cualquier país. Pero lo que descubrí la mañana siguiente, antes de subir al tren, cambió incluso la forma en que yo iba a rezar el resto de mi vida. La mañana del 11 de enero, antes de marcharme, pedí permiso para algo poco habitual. Pedí poder pasar un rato a solas en la basílica, junto al cuerpo ya dispuesto. No sé bien por qué lo pedí. Me lo concedieron. Y allí, en el silencio, con la luz gris entrando por las ventanas altas, hice algo que no había hecho en 22 años. Recé. Mal, torpemente, sin saber las palabras. Pero recé. Y mientras lo hacía, llegó al santuario una mujer. Supe enseguida quién era por cómo la trataban. Era Antonia Salzano, la madre de Carlo, la mujer que había dejado para mí el paquete de tela. Se acercó. Me miró con una serenidad que no he visto en muchas madres que han perdido a un hijo. Me preguntó si yo era el técnico que había abierto la tumba. Le dije que sí. Y entonces me hizo una pregunta directa, sin rodeos. Me preguntó qué había sentido al ver las manos de su hijo. No supe mentir. Le dije la verdad. Le dije que había retrocedido, que me había asustado, y que llevaba 3 días sin poder explicarme por qué un hombre de mi experiencia se había asustado de unas manos. Ella asintió, como si esperara exactamente esa respuesta, y me contó algo de Carlo que lo cambió todo. Me dijo que su hijo, desde muy pequeño, había tenido una relación con la Eucaristía y con la muerte que no era normal en un niño. Me contó que Carlo, con apenas 11 años, había empezado a estudiar y catalogar los milagros eucarísticos de todo el mundo. Esos episodios que la Iglesia ha documentado durante siglos en los que, según la tradición,
la hostia consagrada se transforma de manera inexplicable. Carlo había creado, con sus propios conocimientos de informática, una exposición virtual que recogía más de 160 de esos casos de todo el planeta. Un chaval de 11 años, mientras los demás jugaban a videojuegos, documentando con rigor casi científico los fenómenos inexplicables de la fe. Me quedé de piedra, porque eso era exactamente lo que yo hacía con los muertos. Catalogar, documentar, medir lo inexplicable. Antonia me dijo que su hijo solía repetir una frase, que la Eucaristía era su autopista al cielo. Su autopista. Un chico de la era de Internet hablando del cielo como de una carretera directa. Y luego me dijo algo que me erizó la piel. Me dijo que Carlo, en los últimos meses antes de morir, ya enfermo, había hecho varias afirmaciones que la familia había guardado. Una de ellas era que su cuerpo serviría, después, para que personas que no creían pudieran creer, que él sería útil precisamente para los escépticos. Lo había dicho un adolescente moribundo en 2006. Yo era un escéptico. Yo había abierto su tumba 13 años después. Yo había retrocedido ante sus manos. Antonia me miró y me dijo que no era casualidad que hubieran llamado a alguien como yo, un hombre que no creía, para aquella tarea. Le respondí, todavía resistiéndome, que había sido una decisión administrativa, que buscaban a un técnico externo y competente. Ella sonrió igual que había sonreído el médico días antes, con esa paciencia de quien ya ha visto a muchos resistirse. Y entonces me preguntó por el paquete. Me preguntó si lo había abierto. Le dije que no, que su instrucción había sido no abrirlo hasta saber por qué me lo daba, y que yo todavía no lo sabía. Ella asintió despacio. Me dijo que hacía bien en esperar. Me dijo que dentro de aquel paquete había algo que su hijo había preparado, y que no era para aquel momento. Que yo sabría cuándo. Que el día que entendiera por qué me lo había dado, sería el día de abrirlo, y ni un minuto antes. Le pregunté, casi suplicando, ¿qué quería decir con eso? No me respondió directamente. En cambio, me dijo una última cosa antes de despedirse. Me dijo una frase que su hijo había dejado escrita y que ella repetía a quienes lo necesitaban. Carlo había escrito que todos nacemos como originales, pero que muchos mueren como fotocopias. Que la santidad no era hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Yo, que había hecho lo ordinario, abrir tumbas, durante 31 años, sin amor ninguno, solo con técnica, sentí esa frase como una bofetada suave. Antes de irse, Antonia me dejó un dato que entonces me pareció solo un detalle conmovedor, y que años después comprendería que era mucho más. Me dijo que su hijo había tenido una intuición sobre su propia muerte, que pocos días antes de morir, en el Hospital San Gerardo de Monza, el 12 de octubre de 2006, Carlo había dicho que ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y que se iba contento. 15 años. Un chico de 15 años yéndose contento. Me marché de Asís aquel día siendo, ya sin negarlo, un hombre distinto. Subí al tren con el paquete de Antonia en el maletín, sin abrir, y con una pregunta que ya no me daba miedo sino vértigo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me habían elegido a mí y para qué se suponía que serviría todo aquello? La respuesta tardaría 6 años en llegar, y llegaría de la peor manera posible. Volví a mi vida, a mi casa, a mi gato Cénere, a mi taza desfilada, a mi trabajo. Intenté seguir como si nada. Redacté mi informe técnico para la diócesis con todo el rigor del que fui capaz, documentando las anomalías sin pronunciar nunca la palabra milagro, porque esa no es una palabra que un técnico pueda usar. Me limité a consignar los hechos. La conservación no se explicaba por embalsamamiento, ni por momificación, ni por microclima. Punto. Que otros sacaran conclusiones. Pero por dentro algo se había roto, o quizá algo se había encendido. Empecé a ir a misa. Al principio me sentía un impostor, un viejo escéptico sentado en un banco fingiendo. Pero volvía. Coloqué el paquete de Antonia en una estantería de mi casa, a la vista,
y lo miraba cada día. No lo abrí. La instrucción se había convertido para mí en una especie de pacto sagrado. Sabría cuándo. Ni un minuto antes. El 10 de octubre de 2020, vi por televisión la beatificación de Carlo Acutis. El Papa Francisco lo declaró beato. Mostraron imágenes del cuerpo que yo había tratado con mis propias manos, dispuesto para la veneración en Asís, y miles de jóvenes peregrinando hasta él. Lloré delante del televisor. Cenere me miraba sin entender. Recordé el primer milagro reconocido para esa beatificación. Un niño brasileño, Mateus, de Campo Grande, sanado en 2013 de una grave malformación del páncreas tras encomendarse a Carlo. Un niño sanado. Y yo, que había tocado el cuerpo del que intercedía, seguía sin abrir un paquete que esperaba en mi estantería. Pasaron los años. Mi vida se volvió más tranquila, más honda. Seguí trabajando, pero ya no veía los cuerpos igual. Cada exhumación era ahora, para mí, un recordatorio de aquello. Y entonces, en la primavera de 2024, me diagnosticaron un cáncer. Fue de repente, como suelen ser estas cosas. Un dolor que no se iba, unas pruebas, una llamada del médico pidiéndome que fuera a la consulta acompañado. Yo vivía solo. Fui solo. Me dijeron el nombre de la enfermedad y me dieron un pronóstico que no quiero repetir aquí. Salí de aquella consulta a la calle, a la luz de la tarde, y por primera vez en mi vida sentí en mis propias carnes lo que tantas veces había manejado con guantes: la muerte. Mi muerte. Lo primero que pensé, por absurdo que parezca, fue en el paquete. Pensé, voy a morir sin saber por qué me lo dio. Voy a morir sin abrirlo. Y sentí una urgencia tremenda de abrirlo de una vez. Llegué a casa, lo cogí de la estantería, tiré del cordón. Y me detuve. Algo dentro de mí, muy claro, me dijo que todavía no, que aún no sabía por qué, que el momento no había llegado. Volví a dejarlo. Me senté en la oscuridad y recé como un náufrago. El tratamiento fue duro. Hubo meses de hospital, de agujas, de náuseas, de noches en las que pensé que no amanecería. Y en medio de todo aquello, tomé una decisión. Decidí que, si salía con vida, o aunque no saliera, quería ir a Asís una vez más. Quería volver junto a Carlo, no como técnico, como enfermo, como alguien que ahora sí entendía lo que era estar al borde. Mi estado empeoró en el invierno de 2024. Llegó un momento en enero de 2025, exactamente 6 años después de haber abierto su tumba, en que los médicos me hablaron con esa suavidad que yo conocía de sobra, la suavidad que se usa cuando ya no hay mucho que hacer. Y aquí ocurrió lo que todavía hoy me cuesta contar sin que se me quiebre la voz. Tuve una crisis grave. Me trasladaron de urgencia. Y por una serie de circunstancias médicas que no voy a detallar, el hospital de referencia al que me derivaron por la especialidad que mi caso requería, el centro que podía tratar mi complicación concreta, estaba en Monza. Me llevaron al Hospital San Gerardo de Monza, el mismo hospital donde Carlo Acutis había muerto el 12 de octubre de 2006. El mismo lugar exacto. Yo no lo elegí. Yo ni siquiera estaba consciente del todo cuando me trasladaron. Desperté en una habitación, débil, con los tubos, y cuando pregunté dónde estaba y me dijeron el nombre del hospital, se me cortó la respiración. Pedí que me confirmaran si era el hospital donde había muerto Carlo Acutis. Una enfermera, sorprendida, me lo confirmó. Sí, era ese. Y entonces lo entendí. Entendí, de golpe, por qué Antonia me había dado el paquete con aquella instrucción. El momento había llegado. Yo, por fin, sabía por qué. Sabía dónde estaba, y sabía que aquel lugar, aquella fecha, aquel círculo que se cerraba, era el porqué. Había llevado el paquete conmigo. Lo había metido en mi bolsa de hospital sin saber por qué. Un impulso al salir de casa en la ambulancia, aferrándolo como un niño aferra un juguete. Pedí que me lo acercaran. Con las manos temblando, esta vez por la enfermedad y por la emoción, tiré del cordón.
Desenvolví la tela de lino. Dentro había dos cosas. La primera era una pequeña imagen de la Eucaristía, una estampa sencilla, gastada por el uso, de las que Carlo llevaba consigo, la que él miraba, la que para él era la autopista al cielo. Y la segunda era una hoja de papel doblada. La desdoblé. Era la letra de un adolescente, una letra redondeada, escrita con bolígrafo. Y reconocí por las explicaciones de Antonia, que era de Carlo, escrita por él en vida, una de esas notas que el chico dejaba. En la hoja había una frase escrita, y debajo, algo más. La frase decía: «A quien me encuentre cuando ya no esté, no tengas miedo. La muerte no es el final, es el principio. Te espero en la Eucaristía». Y debajo, en la misma letra, había escrito un lugar y una palabra. Decía: «Monza, contento». Monza. El nombre del lugar donde yo estaba ahora, agonizando, la ciudad donde él había muerto, y la palabra con la que él se había ido. Contento. No sé cuánto tiempo lloré. Sé que una enfermera entró, asustada por los pitidos de las máquinas, y me encontró con la hoja apretada contra el pecho, llorando como no había llorado nunca. No de miedo. De otra cosa. De algo que no tengo palabra para nombrar, que se parece a la paz pero es más grande. Aquel chico, en 2006, antes de morir, había escrito una nota para quien lo encontrara. Y había nombrado Monza. Y había escrito contento. Y por algún camino que yo no controlé, por una enfermedad que no busqué, por un traslado que no decidí, yo había terminado en Monza, con su nota en las manos, enfrentando mi propia muerte. Tal como su madre había dicho, yo sabría cuándo. Y supe, sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquella cama del hospital de Monza, con la nota de Carlo entre los dedos. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, o por ti, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, justo debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, a un hijo que se ha alejado, o para acompañarte a ti en una noche difícil. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué pasó después de aquella noche en Monza, porque es lo último y lo más increíble que me queda por decirte. Aquella noche en el Hospital San Gerardo de Monza no fue mi última noche. Contra todo pronóstico, mi crisis se estabilizó. Los médicos no se lo explicaban del todo. Me dijeron que mi cuerpo había respondido al tratamiento mejor de lo esperado en el último momento. No voy a hacer aquí lo que tantos hacen. No voy a decirte que fue un milagro, porque no me corresponde a mí decirlo, y porque he aprendido, junto al cuerpo de Carlo, a respetar el peso de esa palabra. Lo que te digo es lo que ocurrió, que entré en aquel hospital para morir y salí vivo, y que salí siendo definitivamente otro hombre. Durante mi recuperación, la noticia recorrió el mundo. El 7 de septiembre de 2025, en Roma, durante el jubileo, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis. Lo declaró santo. San Carlo Acutis, el primer santo de su generación, el chico de la informática, el de la autopista al cielo. El segundo milagro reconocido para su canonización había sido el de Valeria Valverde, una joven costarricense que se recuperó de un gravísimo traumatismo craneal tras encomendarse a él en 2022. Otra vida de vuelta. Otra puerta abierta. Yo seguí los actos de la canonización desde casa, todavía débil, con cénere en el regazo y la nota de Carlo enmarcada en la pared, junto a la estampa de la Eucaristía. Y aquel día tomé una decisión. Decidí que no me callaría más. Empecé a hablar. Primero a un sacerdote, luego a un grupo pequeño de mi parroquia. Después me invitaron a contar mi experiencia en encuentros más grandes. Hoy, a mis 59 años, recorro Italia y otros países dando testimonio de lo que vi y medí con mis propias manos en aquella tumba de enero de 2019.
No como predicador porque no lo soy. Voy como lo que soy. Un técnico, un escéptico, un hombre de mediciones que se topó con algo que sus instrumentos no pudieron explicar. Cuento los datos. La humedad del 78%, la ausencia de embalsamamiento, la integridad de unos tejidos que tras 13 años no podían estar así. Y cuento lo otro, la nota, Monza, la palabra contento. He sido escuchado también por personas vinculadas a los procesos de la Iglesia, que han recogido mi testimonio técnico junto al de tantos otros. No me corresponde a mí juzgar lo que vi. Mi trabajo era medirlo y documentarlo, y eso hice con honestidad. Que cada uno saque sus conclusiones como yo saqué las mías, despacio, a regañadientes, contra mi propia voluntad de hombre racional. Hace unas semanas volví a Asís, esta vez no como técnico, sino como peregrino, uno más entre los miles que llegan cada día. Me arrodillé ante el cuerpo de Carlo, el mismo cuerpo que mis manos habían tratado 6 años antes, y miré sus manos, otra vez. Aquellas manos ante las que retrocedí espantado el primer día. Esta vez no retrocedí, esta vez me quedé, y entendí, por fin, lo que mi instinto había reconocido aquella mañana de enero, sin que mi cabeza pudiera aceptarlo, que estaba ante alguien que no se había ido del todo, que la muerte, como él escribió, no era el final. Me quedé mucho rato allí, de rodillas, un viejo restaurador que había abierto 400 tumbas creyendo que detrás de cada una solo había silencio. Y por primera vez en mi vida, junto a la tumba de un chico de 15 años, no sentí silencio. Sentí compañía. Si este testimonio te ha removido tanto como removió mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que tenga miedo a la muerte, alguien que haya dejado de creer, alguien que esté enfermo y solo como lo estaba yo. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción, el primer enlace, tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días, y el rosario del que te hablé, para tener algo entre las manos cuando reces. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo escribió que no tuviéramos miedo, que la muerte es el principio. Yo no le creí cuando abrí su tumba. Le creo ahora. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.